Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Alta Política, como todos los días martes, en vivo en la señal 2 de Somos Alta y junto a Eduardo de Francisi y Javier Cornejo Solá, tratando, como decimos siempre, de echar un poco de luz a la realidad política internacional, nacional y local. Que sea un espacio de esclarecimiento de los temas, creemos que es justamente la forma en que usted pueda encontrar en este espacio de comunicación a veces explicación, a veces motivaciones y a veces, muchas veces, algún tipo, si se quiere, de análisis que nos lleve a ampliar los ámbitos de debate, ampliar los ámbitos de participación política, porque así creemos justamente que el Estado debe reconvertirse cuando nos sentimos parte de él y no miramos solamente al gobierno como algo extraño a nosotros, sino nos sentimos comprometidos con esa sociedad que nos tiene por ciudadanos y donde justamente la acción nuestra debe ser constructiva. Por eso siempre decimos que vamos por la construcción de una Salta mejor y por eso creemos que en los disensos y consensos podemos ir logrando justamente ese espacio de encuentro entre los salteños. Por otro lado, la semana quizás estuvo signada por dos grandes noticias, entre otras, las dos de carácter internacional. Una, quizás la que ha tenido una difusión muy grande en todo el mundo, bueno, es el asesinato por parte de los Estados Unidos de Bin Laden. Nosotros en muchos programas hemos hecho reflexiones respecto a lo que es el terrorismo y somos y hemos sido siempre muy coherentes en este sentido cuando hablamos de derechos humanos. Estamos convencidos, los que estamos aquí en esta mesa hoy, que cuando hablamos de asesinato estamos muy lejos quizá de lo que una persona se merece por derechos, que es justamente la defensa en legítimo derecho de cualquier ser humano. Por eso a mí estas celebraciones de la muerte, más allá de que sea un terrorista, me resulta muy extraño porque por un lado declamamos el bien común, declamamos la democracia y sobre todo de esos centros tan importantes de poder que de alguna manera nos llevan a la reflexión, aquellos que analizamos la política, si no hay justamente grandes venganzas, grandes intereses económicos y que de alguna manera opacan la vida del hombre, que opacan justamente esa mirada que tiene que ver con lo que la declamación de los derechos humanos dice. Por eso creo que es muy duro esto que estamos viviendo, porque no se puede celebrar o festejar, creo, la muerte de nadie. Esta es mi humilde opinión, la quiero compartir con ustedes y bueno, cada uno sacará sus conclusiones. Luchamos contra el terrorismo, luchamos contra la injusticia, pero siempre creo dentro del marco de la ley, siempre dentro de las posibilidades que haya legítima defensa y posibilidades de estar ante un tribunal. Por otro lado, la otra gran noticia, para mí muy importante y que hoy queríamos compartir, la beatificación del Papa Juan Pablo II. Creo que ese caminante que hemos tenido los cristianos, los católicos, en Juan Pablo II ha sido hoy el emblema de la paz, el emblema justamente de la otra cara de la moneda, aquel hombre que fue capaz de testimoniar con su vida y con su ejemplo en cada lugar de este planeta y por eso su beatificación con la presencia obviamente de más de 1 millón de personas. Aquel hombre que escribió 14 encíclicas, 15 exhortaciones, muchas cartas apostólicas. Me acuerdo su primer libro, Cruzando el umbral de la esperanza, y creo que nos dio la esperanza de una vida, Él hablaba justamente, ¿no? Decía, todos tuyos, todos para Cristo, todos para María, y de alguna manera fue el que nos infundió en los corazones un ánimo de paz y reconciliación. Todavía está fuerte esa huella, esa marca indeleble que dejó Juan Pablo II, que trascendió al cristianismo, porque era un hombre de todos los hombres. Fue realmente un gran caminante, un gran hombre de Dios, un gran consejero, un padre para toda la humanidad. Así que celebramos aquí realmente esto con mucho beneplácito, con mucha alegría, con mucho regocijo, esta beatificación.
Por otro lado, bueno, hoy tengo la suerte de que va a estar con nosotros en minutos más el secretario de prensa de la provincia de Salta, Juanpi Rodríguez, porque después de la elección que ha habido el 10 de abril, amerita que nos cuente justamente cómo ha sido desde ese espacio de la comunicación una campaña totalmente atípica, totalmente distinta y que terminó con la legitimación del gobernador Juan Manuel Urtubey por casi el 60% de los votos. Y continuamos aquí en Alta Política, último bloque, el diario del Tribuno, la columna del diario del Tribuno, que si bien ayer fue muy realmente interesante porque hablamos de algo que nos tocó muy de cerca, como es el hundimiento del General Belgrano, donde murieron tantos soldados argentinos. El tema de la muerte de Bin Laden, yo creía que bueno, meritaba alguna consideración y que Javier Conejo Solá seguramente tiene algo para decir. Y bueno, buenas noches Andrés, Eduardo, buenas noches a todos. Realmente el accionar que está realizando el gendarme del mundo, que se autotituló o autodesignado Estados Unidos de Norteamérica a través de su presidente, Premio Nobel de la Paz, exhibe por ahí acciones contradictorias en lo que hace a los principios que se declaran y las acciones reales que se ejecutan. El tema Bin Laden como Torre Gemela, como todos los actos del terrorismo de este enemigo que no tiene rostro, son acciones y es un camino hacia el futuro gobierno, si se quiere, gobierno mundial, en el cual a Estados Unidos le toca el papel de ser el gendarme, a Nueva York le toca, junto con Londres, le tocará ser el centro financiero, y los distintos centros que hacen a filosóficos o religiosos se están reorganizando, y tenemos un enemigo que no tiene rostro, en el cual este asesinato de Bin Laden, que a nivel de la humanidad obviamente estamos todos en desacuerdo de los actos de terrorismo, pero hasta qué punto esos actos de terrorismo son válidos, son actos de terrorismo en sí mismos, porque para mí todo me huele a petróleo. Es decir, que condenar a un sistema de gobiernos de los países árabes porque son monárquicos o no respetan determinados acuerdos o determinadas concepciones que tenemos en Occidente, no significa que validemos las monarquías británicas o las monarquías europeas como lo más excelso del planeta y denigremos el resto de los sistemas de gobierno, cuando no sabemos en definitiva qué es lo que realmente pasa en cada lugar, sino que todo hay un olor a petróleo en la cuenca más grande del mundo que siempre está circunscrito a ese lugar. En lo que hace a Bin Laden, son sintomáticas las incertidumbres que existen en toda esta acción. Secreto y sorpresa viene a ser los términos que se aplican a esta situación, lo mismo que fue secreto y sorpresa el atentado a la Torre Gemela. Aquí también es secreto y sorpresa, son los términos con los cuales el comando que en Pakistán, sí, con todas las autorizaciones de ese país, acceden a un asesinato directamente dirigido, un cadáver que no aparece, que es tirado al mar, testigos que son niños de 12 años y 8 años, que son los que atestiguarán que realmente se mató a este personaje, que es siniestro, por supuesto, sí, dentro de la historia del mundo. Pero hay muchas incertidumbres, muchas conjeturas que creo que alguna vez serán develadas, análisis, pero que creo que son meritorias de analizar. ¿Sabes que me acordaba, Javier, cuando previo a la guerra de Irak se hablaba de las armas químicas que existían allí en manos de Saddam Hussein y que nunca se encontraron, ¿no? Realmente... Claro, yo creo que todo esto está encaminado al segundo paso, que es Irán, ¿no? Si aquel segundo paso va a ser Irán y el resto del mundo que estaremos aconcojados, porque ahí sí yo creo que hay otro poderío atómico que si hay una contraofensiva realmente todo el mundo lo va a sufrir, ¿no es cierto? Yo creo que algo raro está pasando, es decir, todas estas noticias y estos acontecimientos que juntos me hacen sospechar de que la boda del príncipe Guillermo, el apuro, que bueno, más allá de la valoración del tema, pero el apuro de canonizar y beatificar a Juan Pablo II, el asesinato de Bin Laden, es decir, la atención del mundo... La muerte del hijo de Gaddafi. La muerte del hijo de Gaddafi, es decir, la atención del mundo está desviada de una forma vertiginosa hacia determinados temas
que cuando ocurren estas cosas a nivel mundial hay que ver qué es lo que está pasando, porque realmente creo que hay algo grave va a ocurrir en los próximos tiempos. Javier, muchísimas gracias. Yo había empezado el programa justamente diciendo esta contraposición. Por un lado, un asesinato que se proclama como una cosa positiva y por otro lado, al contrario, ¿no? El hombre que marcó, creo, la paz de los últimos años, que fue Juan Pablo II. El Papa de la Paz, el Papa caminante, y queríamos despedirnos en este programa con un pequeño mensaje, un pequeño gran mensaje que dio Juan Pablo II a los jóvenes, y de esta manera nosotros despedirnos hasta el martes próximo. No tengáis miedo de mirarlo a Él. Mirad al Señor. ¿Qué veis? ¿Es solo un hombre sabio? No. Es más de eso. ¿Qué es? ¿Es un profeta? Sí. Pero es más aún. Es un reformador social. Mucho más que un reformador. Mucho más. Mucho más. Mirad al Señor con ojos atentos y descubriréis en Él el rostro mismo de Dios. Jesús es la palabra que Dios tenía que decir al mundo. Es Dios mismo que ha venido a compartir nuestra existencia, cada una. Al contacto de Jesús despunta la vida. Lejos de Él solo hay oscuridad y muerte. Vosotros tenéis sed de vida. ¿Cuál? De vida eterna. De vida eterna. De vida eterna. Buscadla y halladla en quien no solo da la vida, sino en quien es la vida misma. Él. Buscad a Cristo, mirad a Cristo, vivid en Cristo. Este es mi mensaje.